Ya, por ejemplo, dice, Anthony was sick yesterday. Aquí en presente, Anthony is sick now. Anthony está enfermo ahora. Pero yo quiero transformar eso a pasado. ¿Qué pasó aquí? Nosotros reemplazamos el verbo to be en este aspecto is. Se transformó a was en pasado. Entonces quedaré Anthony was sick yesterday. Anthony estuvo enfermo ayer. Entonces, de esta manera podemos diferenciar tanto el presente como el pasado utilizando el verbo to be. Ahorita vamos a ver la estructura de cómo vamos a usar cada uno de estos verbos to be, tanto el was y were. Por ejemplo, en afirmativo, ¿qué pasa aquí? Nosotros va el subject. En este aspecto vamos a recordar en el video que observamos. Tenemos el personal pronouns singular, que es I, he, she, it. ¿Qué significaba I? Yo, he. Significaba él, she, ella, it, esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a... Nosotros aquí corresponde al verbo to be en pasado, was. ¿Ya? I, he, she, it. El verbo to be en pasado que corresponde es was. Mientras que el personal pronoun plural, que es we, you, they, vamos a utilizar el were. ¿Ya? Ahora para negativo, ¿qué pasaba aquí? Obviamente va el personal pronoun más el verbo to be en pasado. Ya en negativo se transformó aquí en negativo. ¿Ya? De esta manera, por ejemplo, tenemos I, he, she, it, que es en el singular pronouns. Obviamente va a ir con el verbo to be en pasado. En negativo, was not, o utilizando el contraction. Por ejemplo, I was not o I wasn't. ¿Ya? Entonces, este es el afirmativo y este es el negativo. Ahora yo quiero transformar en pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero va a ir el verbo to be en pasado. Was, el subject en este caso. Ya. Ahora, de esa misma forma, nosotros el personal pronoun en plural, we, you, we, they, corresponde al verbo to be en pasado, pero queremos transformar a negativo. Entonces, podemos utilizar were not o weren't, ¿ya? Utilizando ya el contraction. Entonces, de esa misma manera, nosotros para formar preguntas o questions, nosotros primero tenemos que observar cuál es el subject para de esa manera verificar cuál verbo to be corresponde a ese subject. En este caso, we, you, they. ¿A cuál corresponde? ¿Será al was o al were? Para realizar las preguntas. ¿A cuál verbo to be en pasado será al was o al were? We, you, they. A ver. ¿Alguien que me comente? Was. Ya, el was, ¿con cuál personal pronouns va? Con I, he, she o it. Sí, van con todas esas, ¿verdad? Ahora con el verbo to be were, va con we, you y they. ¿Ya? Sí pueden observar las diapositivas. De pronto. Sí, licencia, sí se ve. Apenas avanzo a ver yo aquí en la computadora. Ah, ya le voy a hacer un poquito más grande. Eso, ya, a ver. Ahí es. Ya, un poquito más le amplié la. Ya, entonces, ahora para contestar en respuestas cortas, short answer, tanto para positivo, nosotros tenemos que, obviamente, primero
observar cuál verbo to be en pasado estamos utilizando en la pregunta para de esa manera también responder una respuesta corta. Por ejemplo, si yo digo was she, entonces la respuesta corta en positivo va a ser yes, she was, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que cuál verbo to be en pasado corresponde a I, he, she y it, entonces respondemos en esta manera. Yes, he, she, it was. ¿Ya? Entonces, si en este aspecto el verbo to be en pasado es were, entonces la respuesta sería aquí. Utilizando el subject en esa respuesta corta positiva. We were, you were, perdón, yes, we were, yes, you were, yes, they were. ¿Ya? Y you were. Ahora, de esa misma forma, para la respuesta corta y negativo, nosotros ya como ya sabemos cuál verbo to be corresponde a cada uno de los personal pronouns. Por ejemplo, si yo en este caso digo was it, o no, perdón, were we, ya, entonces la respuesta corta a esta pregunta que estoy utilizando es, ¿qué significa were we? ¿Estábamos nosotros? Entonces, ¿yo cómo voy a contestar aquí en esta respuesta corta en negativo? Voy a decir no, we weren't. No estábamos. ¿Ya? No, we weren't. Ya, entonces, de esa manera nosotros podemos identificar cada una de las oraciones de esta manera afirmativas, le transformamos a negativas, a preguntas y a respuestas cortas. Ahora, voy a realizar aquí unos ejemplos para poder comprender un poco más. Por ejemplo, voy a poner aquí he, perdón, voy a poner un poquito más grande las letras. Ya, he, que significa él, este es el subject, ¿ya? Entonces, ¿cuál verbo to be corresponde a este subject? Es was, he was happy. Ya, he was happy. Él estuvo feliz. Él estuvo feliz o él fue feliz. Ya. Entonces, si yo quiero transformar esta oración afirmativa a negativa, ¿qué pasa? Primero va el subject, he, luego va el verbo to be ya, el verbo to be en pasado, en negativo, que puede ser he wasn't, o también podemos decir he was not. ¿Qué, qué significa en este aspecto? He wasn't happy. O también puede decir he was not happy. En español, ¿qué quiero decir? He wasn't happy. Él no fue feliz. También de esta manera, he was not happy. O él no estuvo feliz. Bien. Ahora quiero transformar esto a pregunta. ¿Qué pasaba ahí? Voy a primero a poner el verbo to be en pasado, que es was. Luego el subject en esta oración es he. Ya. Was he happy? Y el signo de interrogación. Bueno, el signo de interrogación. Was he happy?
¿Estuvo él feliz? Ya, yo quiero responder en respuestas cortas, pero en positivo. Sí, ya. Entonces aquí yo voy a decir he, porque aquí tengo yo el sujeto que es he. Ya. Entonces la respuesta va a ser aquí, perdón, en positivo. Yes, la coma, el subject, he, y el verbo to be en pasado, was. ¿Ya? Ahora, yo quiero contestar mi respuesta corta en negativo. Entonces ponemos no, he wasn't. ¿Ya? No, he wasn't. Entonces, por ejemplo, aquí las respuestas cortas, positivo, es yes, he was. ¿Qué significa sí? Él estuvo. O también puedo decir, solo decir sí. O negativo, no. O no, él no estuvo. O no, claro, obviamente, él no estuvo en este caso feliz. Ya. Ahora vamos a ver otro ejemplo para comprender bien. Vamos aquí, otro ejemplo a este lado. Ya, vamos a poner con el... Ya. She was. He was in the park yesterday. Él estuvo en el parque ayer. Ya. Vamos al siguiente. Ya. En esta pregunta, ustedes solo van a ubicar aquí, no toda la oración, solo lo que está aquí en negrita, me van a transformar en negativo, ¿ya? Por ejemplo, dice, convierte el verbo to be en negativo en la siguiente oración. Entonces, solo me dice el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be aquí en pasado? Where. Were. What? Where. Ya. Entonces, yo quiero Bueno. transformar en pasado. Sería wearing. ¿Ya? Wearing. Ya. Ahora vamos a la siguiente. Aquí sí vamos a organizar ordenar la pregunta, ¿ya? Vamos a acordarnos un poco. Por ejemplo, aquí va primero el verbo to be en pasado. Were, subject, you, el verbo, listen. Were you listen to music? Were you listening to music? ¿Estabas tú escuchando música? Bien, todos estamos en la pregunta 3. Sí, listen. Ya, vamos a la siguiente, ¿ya? Dice, responde a la siguiente pregunta. Ahora quiero responder en respuestas cortas. Si la pregunta dice así, were they at home yesterday? Estaban ellos en la casa ayer. ¿Cuál será la respuesta corta? No, they weren't o no, they wasn't. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta? No, they weren't. No, no, they weren't. Ya, en negativo. Muy bien. Ya, vamos ahora a la siguiente. Vamos aquí a observar una imagen. Dice, observa el dibujo y responde a la pregunta. Dice, were they reading bake? ¿Estaban ellos manejando una bicicleta? ¿Cómo sería la respuesta corta? Yes, they were. Ya. Yes, they were. Muy bien. Todos estamos ahí en la última pregunta. Yo sí, listen. Sí. Ya, vamos a terminar intento y a verificar las respuestas. A ver si hemos contestado correctamente.
Ya, ahí pueden ir verificando.